Hola, ¿cómo están? Soy Elena Char de la Ruta Crítica. ¿Ustedes saben si el T-MEC será la solución o la varita mágica para que México se recupere de forma rápida, instantánea, de esta caída que hemos tenido en nuestra economía, en nuestras finanzas? No te pierdas nuestro programa este sábado, 10:30 de la noche, y por nuestras redes sociales, todo lo relacionado sobre el tema del TEMEC, donde tendremos un invitado muy especial, Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC. Te vemos en nuestro próximo programa, no te lo pierdas. Vivo presenta. El nuevo tratado comercial entre México y Estados Unidos y Canadá, TEMEC, entró en vigor el pasado 1 de julio, sustituyendo después de 24 años al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, modernizando así una relación comercial entre tres países. Para darnos una idea de la importancia que tiene para México este tratado, basta con recordar que en 2019, de acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, nuestro país tuvo un intercambio comercial con este país vecino de alrededor de 614,540 millones de dólares, desplazando a Canadá y a China. Para que ustedes dimensionen, esto equivale a un intercambio de aproximadamente 1,800 millones de dólares diarios. Una de las grandes diferencias entre el TEMEC y su antecesor es que este contiene consideraciones en materia laboral, medioambiental y energética, las cuales pues pueden y están siendo motivo de controversia y pugnas entre sus socios comerciales. No se vayan, y en un momento más inicia la Ruta Crítica. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Char. Estamos aquí en nuestro programa La Ruta Crítica. En este programa, como en todos, vamos a tratar de definir la ruta a seguir en el marco de la agenda nacional e internacional. Y en esta ocasión nos acompaña un invitado de lujo, Kenneth Smith. Es ex jefe negociador de TEMEC para el Gobierno de México y también es socio de Agon Economía. Bienvenido, querido Kenneth, muchas gracias. Muy buenos días, Elena, qué gusto estar contigo el día de hoy, te agradezco la invitación. Oye, Kenneth, primero para empezar, nos gustaría saber cuál será el impacto del TEMEC para nuestro país y bueno, cuáles serán los principales cambios que tiene este TEMEC frente al anterior TELECAN. Bueno, yo te diría que el TEMEC es un instrumento muy importante para el futuro crecimiento de México y de nuestra región. Construye sobre 25 años de libre comercio exitoso dentro del TELECAN y añade una serie de capítulos nuevos que modernizan el tratado. Nuestro tratado era exitoso, como ya señalé, y tú lo mencionabas, más de 600,000 millones de dólares simplemente en el intercambio entre México, Estados Unidos y entre los tres países es 1 trillón de dólares, en dólares americanos. Y sin lugar a dudas, los 12 capítulos nuevos que se añaden al TEMEC abren una serie de oportunidades muy importantes, sobre todo para dar el brinco tecnológico en la región al establecer disciplinas nuevas en materia de comercio electrónico, un piso parejo en materia de telecomunicaciones, medidas para ayudar a las pymes a internacionalizarse. Muchos de estos elementos no estaban en el acuerdo original, porque disciplinas como comercio electrónico o las reformas en materia de energía no existían hace 25 años cuando se renegoció el tratado original. Entonces, esto es muy importante darnos cuenta que establece un piso parejo en materia de competencia, libre comercio, se preserva el libre comercio a pesar de la postura del presidente Trump en la renegociación que quería cerrar el acceso a los principales productos de exportación de México. Logramos mantener el libre comercio y modernizar el tratado. Y eso nos va a ayudar, sobre todo en este periodo de crisis económica intensa que estamos viviendo en México y en la región. Oye, y en ese al respecto me gustaría preguntarte, o sea, sin duda nos da grandes oportunidades. Con este tratado que nos has comentado, ¿qué sectores van a ser los más beneficiados
y qué oportunidades vemos para aquí los empresarios que nos están escuchando, qué oportunidades pueden ver para el futuro de sus negocios. Mira, yo creo que sin lugar a dudas va a traer beneficios en todos los sectores exportadores, pero yo me enfocaría en 3 bloques principalmente. Aquellos sectores de la manufactura que ya eran exitosos bajo el Telecán van a seguir siéndolo aún más bajo el TEMEC. Y esto se debe a que sectores como el automotriz, electrónico, aeroespacial, electrodomésticos, etcétera, que ya eran muy exitosos bajo el Telecán, van a beneficiarse de las nuevas reglas de facilitación comercial y procedimientos aduaneros. En el tratado se incluyen medidas muy ambiciosas que van inclusive más allá que el acuerdo de facilitación comercial de la OMC y que permiten facilitar el cruce fronterizo, utilizar tecnologías de la información, reducir el papeleo y la burocracia y reducir el tiempo de cruce en la frontera. Esto va a ayudar mucho a estos grandes sectores. Adicionalmente, en los sectores de alta tecnología, que son los sectores del futuro, cuando estamos viendo, por ejemplo, el sector médico y farmacéutico, la importancia que ha cobrado sobre todo en la pandemia, equipo médico, farmacéuticos, se establecen en el tratado una serie de medidas para fortalecer las reglas de respeto a la propiedad intelectual, ayudar a los innovadores, proteger las patentes, y eso puede hacer que México hasta duplique su atracción de inversión, por ejemplo, en el sector farmacéutico. Recibimos alrededor de $300 millones en materia de investigación clínica. Eso se puede duplicar fácilmente gracias a estas medidas y en la demanda enorme que hay en la región a nivel mundial para equipo médico y productos farmacéuticos. Y también a través del comercio electrónico y la facilitación que se da en el tratado, hay unas oportunidades muy interesantes para el desarrollo de la economía digital. México es uno de los países que más ha crecido en materia de comercio electrónico en el mundo en los últimos 5 años. Estamos en los top 5 países en términos de penetración del comercio electrónico. Y eso ofrece oportunidades en la relación business to consumer, pero también en inversión en aplicaciones de software que ayuden a desarrollar la economía digital. Esa es, digamos, la nueva frontera en materia de inversión extranjera directa, y México, gracias al TEMEC, está bien posicionado para atraer inversión en estos sectores. Y asimismo, el sector agropecuario sigue creciendo, es de los pocos sectores que ha crecido gracias al Telecán y TEMEC de manera sostenida en toda la región. Y ahorita en la pandemia lo hemos visto también crecer. Entonces, esa es una gran oportunidad, la parte de productos frescos y también agronegocios. Oye, sin duda proporciona un marco también para certidumbre para la relación comercial, el TEMEC, lo que va a impulsar nuevas inversiones en nuestro país. Pero, sin embargo, hay señales que indican cambios en la política, como la propuesta de la reforma eléctrica recién enviada por el Ejecutivo, y no solamente enviada así nada más, enviada como una iniciativa preferente. Y bueno, lo que veremos a un corte, Kenneth, y queremos saber tu opinión al regreso, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, no se pierdan, no se vayan, vámonos a un corte y síganos en nuestras redes sociales. No se vayan. En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano Joseph Biden y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.
¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en nuestro programa La Ruta Crítica. No se pierdan nuestros programas a las 10:30 de la noche todos los sábados y síganos en nuestras redes sociales. Estamos hablando sobre el TEMEC con el ex jefe negociador Kenneth Smith. Kenneth, el TEMEC proporciona un marco de certidumbre para la relación comercial que impulsará las inversiones en nuestro país. Pero bueno, hay varias señales que han dado cambios, han indicado cambios, como es la propuesta de la reforma eléctrica recién enviada por el Ejecutivo, enviada como iniciativa preferente. Y bueno, como ha dicho el presidente, no se le va a mover ni un punto ni una coma, a pesar de la simulación de debate o parlamento que hubo en el Congreso. En caso de aprobarse esta reforma, a ver, que queremos ser muy claros, se viola con lo establecido con el TEMEC y en ese sentido, ¿de qué forma se está afectando a nuestro país y qué pueden hacer las empresas afectadas que han invertido y que invierten en este sector? Mira, por supuesto, el sector energético está incluido en el TEMEC y está incluido justamente porque una de las prioridades del tratado es justamente fortalecer la competitividad de los tres países. Y el sector energético es un sector que afecta a todos los sectores productivos, por lo tanto, afecta de manera horizontal a la competitividad en los tres países. Se incluyó en el tratado, existe específicamente la mención de que está plasmada la reforma energética en diversos capítulos, en los capítulos de inversión, los capítulos de excepciones y definiciones generales, y también en todo lo relativo a empresas propiedad del Estado. Entonces, ¿cómo funciona el TEMEC? México abrió la reforma energética en 2013, empezó a abrir su sector y esa reforma se ve reflejada en el tratado. Ese es el piso de lo que tiene que ofrecer México a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá, y está ligado lo que se plasmó en el tratado con lo que se plasmó también en el Acuerdo Transpacífico. Es decir, México tiene que respetar la reforma energética, puede seguir abriendo si por decisión soberana decide hacerlo y esa nueva apertura se incorpora en el acuerdo. Lo que no puede hacer es hacer reformas que echen para atrás el acceso mínimo que se otorgó en el tratado. Entonces, por eso preocupa la reforma en materia de la ley de la industria eléctrica, porque echa para atrás diversos elementos de la reforma energética, cierra la posibilidad a las inversiones en energía limpia al crear una serie de desincentivos para que sigan invirtiendo en la generación eléctrica, en el sector eólico y solar, y le da una preferencia a través de la vía regulatoria a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nuestros socios comerciales pueden argumentar que hay violaciones al tratado porque se está discriminando a las empresas privadas con respecto a CFE, y esto está prohibido en el capítulo de empresas propiedad del Estado. Y asimismo, se puede argumentar que se modificaron las condiciones a través de las cuales las empresas privadas de Estados Unidos y Canadá invirtieron en México en el sector. El sector de energías renovables ha traído 44 proyectos con un valor de más de 6,000 millones de dólares. Entonces, las empresas en lo individual pueden acceder al mecanismo de solución de controversias del TEMEC y demandar directamente al Estado mexicano por la afectación en sus inversiones. Entonces, esto es muy delicado. Esperemos que haya las modificaciones necesarias y que se retire esta ley antes de aprobarse, porque de lo contrario vamos a afectar no solo nuestros compromisos internacionales, nos exponemos a represalias comerciales de nuestros socios, pero sobre todo, ¿sabes qué? Afectamos los costos de la energía, se va a encarecer la electricidad, vamos a afectar al medio ambiente porque vamos a empezar a favorecer a las plantas que producen energía eléctrica a través de combustóleo y carbón y no vamos a favorecer la inversión en energías limpias. Y esto a largo plazo genera un grave problema de competitividad en nuestro país. Pues, Kenneth, como vemos, más allá de las violaciones a los tratados, es una verdadera tragedia, porque como tú dices, se encarecería la energía en México, afectaríamos al medio ambiente y bueno, favoreceríamos a la generación de energía sucia, ¿no? Y esto restaría la competitividad de nuestros sectores. Ahora, hablando del tema de la competitividad, se discute mucho la competitividad que México puede ser o no un país competitivo para atraer inversiones en el tema laboral, en donde sabemos que de repente ahí cuando cambió de administración entre
el presidente Peña y Andrés Manuel le metieron mano y dejaron pasar unos goles bastante duros, ¿no? Entonces, bueno, Kenneth, ¿nos puedes mencionar los aspectos más relevantes del capítulo laboral y cuáles son los retos que enfrentan en materia laboral las empresas para acceder al mercado de Estados Unidos y Canadá? Pero también, Kenneth, coméntanos cómo nos podemos vacunar. Sí, por supuesto, muchas gracias. Bien, en la parte laboral hay que entender que tanto en el capítulo laboral como el capítulo ambiental dejaron de ser acuerdos paralelos, como estaban establecidos en el Telecán original, y pasaron a ser capítulos independientes con nuevas disciplinas en el TEMEC y sujetos sobre todo a solución de controversias, es decir, son disciplinas con dientes. Entonces son los capítulos más avanzados en cualquier TLC, por un lado para proteger los derechos de los trabajadores y por otro lado para fomentar la conservación del medio ambiente. Entonces eso es algo positivo para los trabajadores. El problema está en el uso que se le pueda dar o intentar dar al instrumento del capítulo laboral, es decir, el mecanismo de solución de controversias, si por presiones, sobre todo de los sindicatos de Estados Unidos sobre la administración Biden, empiezan a impulsar una serie de casos frívolos en contra del sector productivo mexicano y que se intente utilizar el capítulo con fines proteccionistas. Ahí tiene que estar muy lista la administración en México para defender a las empresas. ¿Qué es lo que sucede? Se incluyen nuevas medidas en materia de prohibición al trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación en los centros de trabajo, violencia en los centros de trabajo y sobre todo hay un nuevo apartado sobre democracia sindical que obliga a las empresas a verificar, asegurarse que sus contratos colectivos de trabajo sean representativos de los trabajadores, que haya habido un voto libre y secreto para que puedan entrar en vigor estos contratos colectivos. También se revisa la manera en que se eligen a los líderes sindicales. Y estos temas son muy importantes porque en caso de que haya una violación en materia de democracia sindical, puede entrar en vigor un mecanismo que se llama mecanismo de respuesta rápida de disputas laborales, en donde en cuestión de un par de meses se puede determinar si una empresa está violando los compromisos en materia de democracia sindical y a nivel de planta se puede inclusive prohibir las exportaciones de esas empresas. Entonces, por un lado hay que vigilar que cualquier demanda esté basada en evidencia, que sea cierto, que no sea utilizado el mecanismo simplemente con fines proteccionistas. Y por otro lado, las empresas deben prepararse y hacer auditorías internas, hacer un checklist de todo lo que contiene el nuevo tratado que no estaba plasmado en el Telecán y que sí puede afectar su posibilidad de seguir gozando de acceso irrestricto a Estados Unidos y Canadá. Nosotros hemos estado trabajando con diversas empresas en ayudarlos a hacer estas auditorías internas y que por lo menos estén seguros de que no están violando ninguno de los principios básicos en este capítulo que cambió sustancialmente con respecto al Telecán. Oye, vamos a ir a un corte, pero sí nos gustaría, regresando, pues que nos menciones qué afectaciones o cuáles son las oportunidades o los efectos de la entrada del nuevo presidente Joe Biden en Estados Unidos sobre sus compromisos en cuanto a los acuerdos comerciales. No se vayan, estamos aquí en la Ruta Crítica. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en nuestro programa La Ruta Crítica con un invitado de lujo, Kenneth Smith, ex jefe de la negociación del TEMEC. Y bueno, Kenneth, estábamos platicando sobre la entrada del nuevo gobierno en Estados Unidos. Los especialistas han mencionado que Joe Biden, desde que entra a la presidencia, pues en el cumplimiento a los acuerdos comerciales, su prioridad va a ser revisar el cumplimiento de los tratados comerciales que tiene. Y en estos primeros 100 días de gobierno, pues se espera que su administración revise
la aplicación de las disposiciones clave como la protección a temas laborales y ambientales, y va a ser una gran prioridad para su gobierno. Kenneth, en tu opinión, ¿qué podemos esperar de esta nueva administración y cuáles serían tus recomendaciones para tener éxito en esta relación bilateral entre México y Estados Unidos? Yo considero que uno de los principales aspectos de la llegada de la administración Biden va a ser que vamos a ver un contraste muy importante con respecto a la manera de hacer política exterior comparado con la administración Trump. Es decir, va a ser un regreso a la institucionalidad. Ya no vamos a vivir cada mañana de los insultos hacia los mexicanos, el tema del muro fronterizo. Va a ser otro estilo mucho más predecible, mucho más institucional. Al mismo tiempo, es importante darnos cuenta que los funcionarios que están llegando a la representación comercial de Estados Unidos y al Departamento de Comercio tienen como mandato principal lo que ya mencionaste, es decir, asegurar que los socios comerciales cumplan con sus compromisos. Por un lado, tiene una gran tarea Biden en tratar de hacer que China regrese a la mesa de negociación y obtener una solución que pueda evitar que continúe la guerra comercial con ese país. Y con México en particular y con Canadá, el enfoque va a ser lo que le llaman allá el enforcement, es decir, asegurar que los socios comerciales cumplan. En ese sentido, las prioridades que va a plasmar y que ya han señalado en varias ocasiones es el tema laboral, que ya comentábamos, donde va a haber mucha presión de los sindicatos para iniciar casos en contra de México, y el tema ambiental. Y el tema ambiental, que no le interesaba para nada a la administración Trump, ahora cobra una importancia mayor porque Estados Unidos ya anunció, la administración Biden, que regresa al Acuerdo de París. Se va a enfocar mucho en los temas de cambio climático y está ligado esto al sector energético. Una de las prioridades principales de la administración Biden va a ser promover las energías limpias en Estados Unidos y a nivel regional. Y México tiene que estar muy consciente de eso. Yo creo que la mejor manera de avanzar con la administración Biden es desde un inicio llevar a cabo reuniones a nivel ministerial entre las contrapartes de la Secretaría de Economía en Estados Unidos y definir los principales temas. Por un lado, los irritantes comerciales que se deban resolver en materia energética, en materia agropecuaria, en materia laboral. También temas que Estados Unidos está implementando que pueden ser de corte proteccionista, como las investigaciones en contra de las exportaciones agropecuarias de México, y asegurar entre los dos países hay un acuerdo de cumplir con los compromisos. Por otro lado, México puede contribuir a este regreso de Estados Unidos a la comunidad internacional, de construir los puentes que quemó Trump con los organismos internacionales y con sus principales socios comerciales. México puede ayudar a acercar a Estados Unidos a la comunidad de la OMC, de la cual se alejó el presidente Trump. Yo creo que es muy positivo que Biden ha anunciado que apoya el consenso para la directora general de la OMC, la candidata de Nigeria. Por otro lado, México puede ayudar a promover que Estados Unidos regrese al Acuerdo Transpacífico, al CPTPP, lo cual de un punto de vista geoestratégico sería muy positivo tener a México, Canadá y Estados Unidos en ese acuerdo. Entonces yo creo que hay que ir con Estados Unidos, exigir que se cumpla en Estados Unidos el TEMEC, predicar con el ejemplo, nosotros cumpliendo también con esos compromisos y apoyando a Estados Unidos en ese regreso positivo a la comunidad internacional, porque un regreso positivo de Estados Unidos al mundo fortalece a Norteamérica y también fortalece a México. Kenneth, ¿cuáles serían tus conclusiones en cuanto a muchos expertos dicen que ante la gran concentración de poder que se ha generado del sector ejecutivo, porque bueno, pues tiene mayoría en el Congreso y veremos después de las elecciones que no sabemos si seguirá teniéndola, el Poder Judicial un poco acotado y muchos dicen que un gran contrapeso es el TEMEC. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, yo creo que hay que ver al TEMEC como un instrumento muy útil para salir más rápido de la crisis económica, pero va a ser un instrumento útil en la medida que lo sepamos aprovechar. Es decir, que aunado a poder promover nuestros productos en el extranjero, asegurar que nuestros principales socios comerciales sigan manteniendo sus mercados abiertos. También en México tenemos que hacer la tarea de promover políticas públicas transparentes y conducentes a la atracción de inversión. México recibía menos de $2,000 millones de inversión extranjera directa
antes de la entrada del tratado en 1993, y para el cierre de 2018 el promedio estaba casi en 35 mil millones de dólares. Y esto se debe justamente a la certidumbre jurídica y al hecho de que tú puedes planear a largo plazo tu inversión en México y saber qué es lo que va a pasar del punto de vista legal, jurídico, político, etcétera. No debemos perder eso en mente, y al final de cuentas es las acciones que tome el gobierno en México para promover políticas públicas que favorezcan la inversión y establezcan un ambiente de negocios propicio a que llegue más inversión productiva a nuestro país, es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, por sí mismo, el TEMEC no nos saca de la crisis, es un elemento esencial en este engranaje económico, pero debe ir acompañado de las políticas domésticas para aprovechar el tratado y que México siga siendo visto como un país atractivo a la inversión. Entonces me voy contigo antes de concluir, porque me gustaría que concluyeras con alguna reflexión, pero de esta reflexión que dices, a ver, son 2 puntos clave para que México aproveche el TEMEC. Uno, que el gobierno y el sector privado se pongan las pilas para dotar de certeza jurídica y para que tranquilicen a los mercados y podamos llamar a la inversión extranjera o nacional. Y por el otro lado también que las leyes y que las políticas públicas estén enfocadas en que México siga siendo un país competitivo para atraer inversión, y la relocalización de Asia, que tanto se habla de esta relocalización de Asia para surtir, digamos, estas cadenas de valor del TEMEC, pues sigan siendo competitivos, establecerse en México. Entonces, uno es competitividad y 2, certeza jurídica, ¿correcto? Así es, México tiene una gran oportunidad de aprovechar el TEMEC y que podamos convertir a América del Norte en la región más competitiva del mundo. La mesa está puesta a través del TEMEC con las reglas más avanzadas en materia comercial. Cada uno de los países norteamericanos tiene ahora que aprovecharlo con políticas domésticas positivas en ese sentido. Pues muchísimas gracias, nos vamos con mucho, esperamos volverte a tener aquí en Mundo Ejecutivo, en nuestro programa La Ruta Crítica. Muchas gracias, Kenneth, pues bueno, empresarios, ya sabemos los beneficios, oportunidades del TEMEC, y bueno, cualquier duda está en las redes sociales de Kenneth Smith, y obviamente no se pierdan nuestros próximos programas aquí de Mundo Ejecutivo, tratando de retomar la ruta crítica para que este país crezca y desarrolle a su población y genere una política de desarrollo sustentable. Muchas gracias, eso es todo, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Elena. Mundo Ejecutivo presentó